sobre la segunda lectura bíblica, la primera lectura bíblica que escuchamos, Ezequiel 33, los versículos 7 al 11. Vamos a orar. Señor, pedimos que nos bendigas con tu palabra, fortalece nuestras almas, alimenta nuestro espíritu. En el nombre de Cristo, amén. La gracia y la paz de nuestro Dios sean con todos ustedes en este día y siempre. Amén. Ay, no seas tan metiche, hombre. No seas tan menso. ¿Por qué siempre dejas las cosas hasta el último? Tú sabes que estás gordo. Debes de perder peso y hacer más ejercicio. Tú debes pasar más tiempo con tu familia, con tus hijos, porque se me hace que no eres un buen padre y no más te doy el consejo. Mira, entre tú y yo debemos. Tú realmente debes pasar más tiempo con tus hijos. Tú tienes que encontrar tiempo para ti también. Tienes que preocuparte por ti, cuidarte de ti. ¿Por qué gastas tanto dinero en tus paseos? Gastas demasiado. Debes de pensar mejor las cosas antes de tomar decisiones. Tú a veces tomas decisiones precipitadas y luego que arrepientes tienes que pensar mejor las cosas. Pasas demasiado tiempo en tu teléfono, ¿sabes? Facebook y todo eso. A nadie le cae bien un regañón, un criticón. No nos gusta cuando una persona siempre está regañando y criticando y enfadando y dando consejos no solicitados. ¿Sabes que en un sentido Dios nos manda a ser regañones, por decir? Nos manda a veces a criticar, a hablar con la gente sobre algo que están haciendo, sobre su pecado. Dios le envió al profeta Ezequiel a ser centinela del pueblo de Israel. Básicamente le estaba mandando a hacer un regañón. ¿Okay? Y le mandó a enfrentar a Israel con su pecado. Vamos a escuchar las palabras que Dios le dijo a Ezequiel sobre el trabajo que él estaba dando. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, y tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Hermanos, Dios le dijo a Ezequiel hacer un regañón, a advertirle al pueblo de Israel de su pecado. Estaban cometiendo muchos pecados, estaban alejados. Dios dijo, Ezequiel, tienes que hablar con ellos. Y su trabajo era enfrentarle con su pecado. Ezequiel no era el único regañón en la historia de la iglesia de Dios. Dios le mandó a Samuel a hablar con Elí sobre su pecado de ser un mal padre. Dios le mandó al profeta Natán para hablar con el rey David sobre sus pecados de adulterio y asesinato. Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Miqueas, Amos, Joel, casi todos los profetas del Antiguo Testamento fueron enviados a hablar con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sobre sus pecados de idolatría, materialismo, indiferencia espiritual, de hipocresía. Y las cosas no cambiaron en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, que predicaba en el desierto y bautizaba a la gente, cuando la gente iba a él, a veces decía, camada de víboras. Él se arriesgó la vida para hablar con el mero rey Herodes, el más poderoso en toda la tierra, conocido como un hombre violento y agresivo que mataba a sus propios parientes. Juan el Bautista fue con el rey Herodes para hablar con él sobre su pecado de acostarse con su cuñada. Y luego tenemos la historia que escuchamos antes del apóstol Pablo, que habló con su amigo Pedro sobre su pecado de falsa enseñanza. Y luego Jesús mismo, ¿cuántas veces él tenía que regañar
y hablar con los fariseos sobre sus pecados de arrogancia, orgullo y falsa enseñanza. Y en el Evangelio que escuchamos hoy, Mateo 18, nos habla a todos los creyentes de todas las edades a ser regañones, centinelas, vigilando las almas de los demás, mandándonos a veces a hablar con las personas sobre sus pecados. En la Biblia nos dice cuándo debemos de hacerlo, cómo debemos de hacerlo y por qué lo debemos de hacer. Mis hermanos, ¿cuándo debemos de hablar con alguien sobre lo que están haciendo? La respuesta es sencilla. Cuando están pecando, cuando están haciendo algo en contra de la Santa Biblia, de la ley de Dios. Dios no nos está exigiendo que hablemos con las personas sobre cualquier cosa. Aquí no nos está diciendo que les demos consejos a todo el mundo sobre debes de perder peso, no debes de gastar tanto dinero en los paseos o en las vacaciones. No nos está diciendo que hablemos sobre cualquier cosa, no debes de trabajar de noche, no es bueno para tu cuerpo. Dios no está hablando. Si tú como amigo quieres darle un consejo a un amigo sobre eso, esa es otra parte. Pero la Biblia no está hablando de esto en esta parte de la palabra. Está hablando de pecados. Dios nos manda a hablar con las personas cuando están pecando. Por ejemplo, en las siguientes situaciones. Hermano, tú te emborrachaste en esta fiesta y lo haces seguido en las pachacas. Esto no es bueno, esto no agrada a Dios. Hermana, tú estás mintiendo a tu jefe y eso no es correcto. A Dios no le gusta eso. Realmente no debemos de estar chismeando sobre la vecina de esta. Tía, yo te quiero, pero te voy a decir la neta, la verdad. Tú estás faltando a misa mucho y esto va a perjudicar tu fe. Te lo digo para tu bien. Hermana, tú sabes que tener relaciones sexuales fuera de matrimonio no es lo que agrada a Dios. Primo, tú sabes que no debes de estar mirando esas cosas impuras. Esto no es bueno para tu fe. ¿Cuándo nos manda Dios a hablar? Cuando están pecando. Cuando están pecando. ¿Y para qué? Pues para su bien. Vamos a llegar al porqué en algunos momentos. Pero Dios no solo quiere que informemos a las personas que están haciendo esto. Dios está diciendo que también les advirtamos de la seriedad de sus pecados. De que le digamos que si ellos siguen adelante en este pecado, están bajo la condenación de Dios. ¿Cuándo debemos de hablar? Cuando están en un pecado. Ahora llegamos al cómo. ¿De qué forma? ¿Cómo quiere Dios que hablemos con las personas que están cometiendo un pecado? ¿De qué manera llegamos a ellos? Mis hermanos, vamos a escuchar el siguiente consejo que Dios les da a los pastores. Está hablando con pastores. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Que no seamos tiranos creyéndonos mucho cuando hablamos con las personas, la palabra de Dios. Este consejo es para todos los creyentes, pastores y también todos, miembros de la iglesia, todos. Dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero eso sí, háganlo con dulzura y respeto. Cuando hablamos con las personas, Dios no quiere que vayamos así muy arrogantes, creyendo que somos mejores que otras personas, haciéndoles menos, creyéndonos mucho. Esta es la tendencia natural de nosotros porque somos pecadores. Nuestra tendencia pecaminosa es creer de la siguiente forma y pensar de la siguiente forma. Qué bueno que no soy tan malo como estos híjoles, como tienen broncas espirituales. O sea, qué bueno que yo no batallo con ese pecado como esa persona. Pues yo sé, ellos tienen sus issues, como dicen, ¿verdad? Y wow,
mi fe es mejor que la de ellos, qué bueno. La gente debe de ser más como yo. Tal vez no digamos estas cosas en voz alta, pero a veces con nuestro tono y nuestra actitud podemos demostrar arrogancia. Y podemos darles la impresión de que nos creemos superiores a ellos. Nada de esto. Cuando hablamos con las personas, Dios quiere que hablemos con amor, con tacto, con humildad, reconociendo que nosotros también somos pecadores. Nadie es mejor que nadie más. Dios quiere que hablemos con, ¿qué dice la palabra? Dulzura, gentileza, amor. Ahora llegamos a lo más importante, el por qué. Hablamos de cuándo Dios quiere que hablemos con las personas sobre, pues cuando están pecando. Hablamos de cómo, de qué forma, pues por amor. Ahora llegamos a lo más importante, el por qué. ¿Por qué quiere Dios que hagamos esta tarea? Porque no es fácil. No es fácil. No es fácil hablar con la gente cuando están mal. Requiere valor. Es mucho más fácil pensar así. Mire, yo sé que ella está mal, pero es su vida, no me voy a meter, es su asunto, no es mi asunto. Me voy a lavar la mano, yo no voy a hablar, no me voy a meter con ella. Ella puede vivir su vida. Es lo más fácil. No meternos, dejar que ellos vivan sus vidas. Pero Dios quiere que hablemos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que hagamos lo difícil? ¿Por qué quiere Dios que encontremos el valor de hablar con las personas en una sola palabra? Es una sola palabra la respuesta: por amor. ¿Cómo quiere Dios que hablemos con alguien? Con amor. ¿Por qué Dios quiere que hablemos? Con amor. Dios no quiere que ese pecador vaya al infierno. Dios no quiere la condenación de nadie. Y Él quiere que la persona vuelva a Él y se arrepienta de sus pecados. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere para todos, porque es un Dios de amor. Dice, hermanos, vamos a escuchar lo que dice así. Y eso es muy importante, porque esa es la cosa. Si uno está cometiendo un pecado, sea lo que sea el pecado, a veces les digo, es un pecado muy grave y eso no tanto. No, sea lo que sea el pecado. Si alguien está cometiendo un pecado, está viviendo en este pecado, no se arrepiente del pecado, sino sigue adelante en el pecado, está bajo la condenación de Dios. Y si muere sin arrepentirse de este pecado, va a ir al infierno. Dios no quiere eso. La Biblia explica aquí en 1 Corintios. ¿No sabe que los malvados no heredarán el reino de Dios? Malvados es alguien que está continuando en un pecado. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatros, ni los adúlteros, ni los sodomitas homosexuales, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, chismosos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No, todos hemos cometido esos pecados, pero está hablando de alguien que continúa viviendo en esos pecados, cualquier pecado. Notamos que habla de adulterio y asesinato, habla de guardar rencor y habla de chismes, todo. Si alguien continúa y no se arrepiente, no está en el reino de Dios, no heredará el cielo. ¿Por qué quiere Dios que hablemos y regañemos, que seamos regañones a veces y hablemos con las personas? Porque Dios ama a los pecadores. Dios quiere que ese pecador se arrepienta. Dios quiere que este pecador ponga su confianza en Cristo, en la sangre que Él derramó a la cruz por su pecado. Dios quiere perdonar a todos, quiere salvar a todos, quiere llevar a todos al cielo. Fíjense en lo que Dios desea para la gente. ¿Qué es lo que Dios quiere para las personas? El Señor tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, es decir, vaya al infierno, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué Ezequiel fue a hablar con los israelitas? Él sí fue. Él, como un buen soldado, fue y habló con los israelitas. ¿Por qué? Porque él también los amaba. Él sabía, Dios le mandó a Ezequiel porque Dios amaba a los israelitas. Y
Ezequiel le obedeció a Dios porque él también los quería. ¿Por qué nosotros vamos a hacer lo difícil? ¿Por qué vamos a hablar con alguien, un hermano de la fe, un hermano, un amigo, sobre un pecado en el cual están? Pues, ¿por qué Dios nos manda? Porque Dios ama a ese pecador. ¿Por qué vamos? Porque nosotros también amamos a ese pecador. Vamos a escuchar estas palabras de amor de parte de Dios. Es interesante, él le manda a Ezequiel a regañar, pero lo hace con amor. Y escuchemos lo que dice la palabra. Hijo de hombre, diles a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Como vemos el corazón de Dios, suplicándole a Israel a arrepentirse, porque Él los quería en su regazo de nuevo. Vamos a imaginar a un niño sordo y ciego. Y este niño completamente sordo y ciego está caminando hacia una carretera bien ocupada, carros yendo 60 millas por hora. Y el niño está caminando y sordo, ciego, no sabe a dónde va. Está caminando a su muerte seguramente. Es amor no decirle nada. Es amor si le decimos, ese no es mi problema, ese es el problema del niño, no me voy a meter. ¿Eso sería amor? ¿Sí o no? No. Amor sería ¿qué? Avisarle, pararlo, ¿no? Entonces, si vemos a una persona viviendo en un pecado, caminando a su muerte eterna, es amor no decirle nada. Es amor avisarle, ¿no? Es amor tratar de parar, ¿verdad? Mis hermanos, un versículo muy conocido. Yo sé que ustedes, me imagino que todos han escuchado este versículo bíblico antes. Escuche lo que dice la palabra. ¿Cómo puedes tú decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la hostia del ojo cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Vamos a imaginar un chef famoso. Un chef famoso da un seminario aquí en el Strip, allí en la Venetian, a cientos de cocineros y otros chefs. Y este chef da el seminario sobre la higiene y la limpieza. La importancia de tener higiene y limpieza en la arte de cocinar. Bueno, después de dar el seminario, y todos escucharon, famoso el chef, ¿verdad? Da un seminario dinámico, todo el mundo escuchando. Después del seminario, el chef va al baño. Y uno de los estudiantes que está estudiando en la universidad para ser chef, para ser cocinero, y él también está en el baño. Y después de hacer su business, después de hacer sus necesidades, el chef sale sin lavarse las manos. Y el estudiante no lo puede creer. Este acaba de dar un seminario sobre la importancia de la limpieza y de la higiene, y ahora está saliendo sin lavarse las manos y incluso está en camino a dar otro seminario, esta vez sobre cocinar, y va a demostrar cosas cocinando. El estudiante, ¿no? Qué hipócrita, ¿verdad? Anda diciéndole a todo el mundo de la limpieza y ahora él va al baño y ni se lava las manos. ¿Qué pasó? Es lo mismo con la vida espiritual y el trabajo de centinela. Dios no solo quiere que hablemos con la gente del pecado, no solo quiere que regañemos, también quiere que aceptemos el regaño cuando viene. No solo quiere que hablemos con las gentes
sobre su pecado, también quiere que reconozcamos nuestros propios pecados. Quiere que nos examinemos. Quiere que nos examinemos según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y Él quiere que nosotros también, todos nosotros, confesemos nuestros pecados. Quiere que nos arrepintamos de los pecados. Quiere que todos nosotros pongamos nuestra fe en la sangre de Cristo que derramó en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios quiere perdonarnos a todos y quiere salvar a todos. Y quiere que todos vayamos al cielo. Notamos cómo Ezequiel habló con ellos aquí. ¿Qué dijo Ezequiel? No andaba diciendo, tú estás mal. No, él fue entre el pueblo y dijo, hermanos, estamos muy mal aquí, estamos. Y incluyó a sí mismo. No era de arrogante. No, él dijo, estamos muy mal, hemos pecado, vamos a volver al Señor. Sí, Él nos quiere salvar. Todos. Tú, pues tienes que ser centinela de ti mismo. Y luego también en amor ir con la palabra de Dios a los demás. Cuando tú llevas a cabo el trabajo de predicar la palabra, compartirla, vivir tu fe, y también el trabajo de ser centinela, de avisarle o advertir a una persona de su pecado, jamás pienses que alguien es un caso perdido. Tal vez uno dice, este nunca va a hacer caso. Yo he escuchado eso. No te molestes con mi tío, pastor, porque él es un caso perdido, me ha dicho. Él nunca se va a arrepentir. Él es demasiado pecador. Nunca creas esto. Porque la palabra de Dios es poderosa. Habla con él. Y si se arrepiente, Dios sí le va a perdonar. Y Dios lo va a recibir. Y Dios lo va a abrazar. Lo va a abrazar. Y jamás creas que tú eres un caso perdido. Jamás en tu vida creas que tú has hecho algo que Dios no puede perdonar. Que tú eres demasiado pecador. Porque cuando te arrepientes, Dios te va a perdonar. Y Él te va a recibir. Y Él te va a abrazar para siempre.